Buenas, soy Gabriel Loy, voy a estar comentando la sexta partida del match por el título del Círculo de Ajedrez de General San Martín, que se está disputando entre el actual campeón Daniel Papadopoulos y Roberto Álvarez, el retador. El match se encontraba Daniel un punto arriba, la primera partida había sido tablas, la segunda había ganado Daniel de blancas, la tercera Roberto se recuperó y ganó con las piezas blancas. La cuarta partida volvió a ser tablas y la quinta partida había ganado Daniel en una apertura de peón dama. En esta partida Roberto iba con las piezas blancas y tenía que tratar de jugar a ganar. Decidió nuevamente abrir con E4. Esta vez Daniel jugó algo más común en él que C5. En la partida anterior que había perdido había jugado E6, una defensa francesa, y no le dio muy buenos resultados, así que esta vez eligió ir por un terreno más conocido para él. Caballo F3, caballo C6, y Roberto decide plantear la apertura escocesa que sigue justamente con la jugada de 4. Otras posibilidades son la española como alfil B5, o la italiana con alfil C4, o la 3 caballos o 4 caballos con caballo C3. Eh, Daniel decide tomar, que es la jugada más teórica, caballo por alfil C5. Aquí, por ejemplo, hay una línea bastante interesante que Daniel sé que conoce bastante, que es la jugada dama H4 en lugar de alfil C5. La idea es tratar de ganarse el peón de E4, pero es una variante que ya hoy en día está bastante refutada y es más bien dudosa, porque el blanco muchas veces termina entregando el peón de E4 a cambio de mucha iniciativa. Eh, Sin embargo, como decía, Daniel juega alfil C5 y caballo B3. Acá la teoría o la línea más jugada sigue luego de alfil E3, dama F6, C3, y el negro va a tratar de jugar el caballo vía E7, jugar D6 o D5 inclusive en algunas líneas, alfil G4 y enrocarse en largo. Sin embargo, seguramente sé que Daniel conoce mucha teoría sobre esa línea y posiblemente Roberto también pensó eso, y por eso eligió jugar caballo B3, que es una jugada no tan común, mucho menos común que alfil D3, y yo creo que cumplió un poco el objetivo de tratar de sorprender a Daniel en la apertura. Daniel aquí jugó alfil B4 jaque. Eh, Según la base de datos, la jugada más teórica es alfil B6, que mantiene el alfil en una diagonal muy activa y se prepara para jugar caballo F6 o caballo G a E7 y enrocarse en corto. Sin embargo, creo que el jaque que da en B4 es interesante, eh, y fuerza un poco a las blancas a jugar C3. Si aquí el blanco decidiera tapar el jaque con alfil D2, el negro simplemente posiblemente tomaría, y luego de dama por o de caballo B, caballo 3 por D2, el negro jugaría, por ejemplo aquí jugaría D6, y la verdad es que el negro conseguiría igualar con bastante facilidad, ya que cambió el alfil bueno de las blancas por su alfil malo, y va a tener un desarrollo bastante armónico y una posición bastante cómoda. Por eso Roberto, que justamente está tratando de jugar a ganar para igualar el marcador, decide jugar C3 para mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero.
y alfil de 7, una jugada bastante natural. Lo que vemos es que ahora el alfil queda un poco más pasivo en E7 de lo que hubiera estado en B6. F4, Roberto se juega el ataque ya que tiene que tratar de ganar sí o sí esta partida. Y D6, jugada natural, desarrolla el alfil, controla la casilla E5, que es un escaque importante, ya que si el blanco logra jugar E5 gratis, digamos, el negro va a quedar muy pasivo y muy chico de espacio. Alfil de 3, desarrollando y defendiendo el peón de 4, caballo F6, enroque. El blanco tiene, en esta posición vemos que tiene ventaja de espacio debido a los peones de E4 y F4 que controlan las casillas centrales más importantes. Y el peón de C3 vemos que también controla el salto de caballo a D4. Sin embargo, también podemos apreciar acá que el caballo en B3 no termina de estar del todo bien. Posiblemente si se jugara D4 el negro podría cambiar y traerlo vía D2 complicaría el desarrollo del caballo de B1 y del alfil de C1. Por eso podemos decir que el blanco tiene ventaja, pero creo que en este momento la ventaja todavía no es demasiado grande. Roberto elige seguir desarrollando de forma natural y el caballo posiblemente va a ir a F3. Torre E8 es una jugada que busca meter presión al peón de E4 y poner la torre en la única columna semiabierta que hay hasta ahora. Dama C2, ya empieza con la dama y el alfil a mirar el punto H7 y tiene planes de ataque posiblemente con torre F3 y torre H3 o torre G3 para meter presión en el flanco rey. Alfil F8, una jugada defensiva pero que también activa o le abre la columna semiabierta a la torre de E8. Caballo F3, el blanco sigue mejorando aquí sus piezas y dama E7. Esta es una jugada un poco dudosa. ¿Por qué? O sea, por un lado uno puede decir, bueno, el negro está metiendo presión sobre el peón de 4 y sobre controlando la casilla 5, lo cual obviamente es beneficioso, pero por otro lado también está poniendo la dama a tiro de una torre, en una columna que potencialmente se puede llegar a abrir. Jugadas posibles aquí eran H6, o incluso alfil de 7 o G6, tratando de controlar o solidificar la diagonal B1H7. Sin embargo, Daniel juega dama E7, torre 1, Roberto prepara para, se prepara para romper con E5 y que además la dama quede tocada en ciertas líneas. Alfil G4, el negro trata de terminar el desarrollo y de conectar las torres. Dama F2, la idea de dama F2 es jugar H3 y que no nos capturen rompiéndonos la estructura de peones. Si aquí el blanco jugara directamente H3, el negro simplemente mataría y conseguiría estropear la estructura de peones y debilitar la posición del rey blanco. Por eso dama F2, de manera profiláctica, torre A de 8, jugada natural, H3 ahora sí, y ahora que ya el negro trajo sus torres al centro, decide mantener la pareja de alfiles con alfil C8. Es cierto que el blanco aquí está
bastante mejor. Creo que cualquier jugador aquí elegiría las piezas blancas para jugar. Sin embargo, también es cierto que el negro no tiene debilidades todavía demasiado claras en su posición. El blanco termina su desarrollo y conecta las torres con alfil de 2. G6. La idea de G6 es, por un lado, solidificar la diagonal B1H7, traer el alfil por G7 para tratar de activarse por la diagonal A1H8, que es la mejor diagonal para ese alfil, y también controlar posibles avances con F5. F5 y G4 podrían ser planes bastante peligrosos para el negro. Torre 2. Bueno, la idea aquí básicamente es traer la otra torre ya sea a E1 para doblarse o a F1. Alfil G7, jugada de desarrollo y que además habilita la retirada de la dama a F8, ya que si nos fijamos la dama tiene muy pocas casillas. Torre a E1, dama F8 se quita de la presión en la columna. Caballo D4. Vemos cómo el blanco va mejorando poco a poco todas sus piezas. Ahora trata de cambiar su peor pieza, que era el caballo de B3. Y alfil D7. La idea es que si ahora el blanco capturara, el negro recapturaría de alfil y habría mucha presión sobre el punto E4. Habría planes, por ejemplo, para doblarse jugando torre D7 y torre 7, o torre 7 y torre D a E8. Por eso, otra posibilidad aquí era caballo por D4, pero luego de C por D4 el blanco conseguiría un centro bastante fuerte. Negro se vería medio obligado a jugar C6 para tratar de controlar la casilla de 5, ya que si el negro jugara, por ejemplo, una jugada como A6, el blanco podría jugar D5 y llevar sus torres a la columna C y presionar el peón de C7. Pero luego de C6, por ejemplo, podría venir F5, montando un ataque bastante fuerte sobre el flanco de rey. Las torres del blanco llegarían bastante rápido a la columna F y luego podría pasar la otra torre por la tercera fila. Sin embargo, eh, luego de alfil D7, Roberto decide jugar caballo B5, presionando el peón de C7. Obviamente si el negro no hace nada se va a ganar ese peón. Pero además tiene otra segunda intención, que es jugar C4 para llevar el caballo a C3 y poder posteriormente ubicar el caballo en D5, que es una casilla realmente ideal para ese caballo. Torre C8 defendiendo el peón de C7, C4, y aquí vemos el plan de las blancas, ¿no? Jugar caballo C3, caballo D5 y sobrecontrolar la ruptura en D5. A6, caballo C3, torre E a D8. Creo que aquí una jugada un poco mejor, en lugar de torre D a E8, era llevar nuevamente la torre de C a D8, o bien jugar torre 7 para tratar de jugar la otra torre a E8 y doblarse en la columna E. Aquí ya las blancas acumulan una ventaja posicional prácticamente decisiva. Vemos que
El blanco tiene planes de saltar con el caballo a D5, tiene planes también de jugar con F5 o con E5 dependiendo de la posición. Vemos que sus dos alfiles están apuntando hacia el flanco de rey, hay planes también con caballo G5 y pasar la dama por H4. Yo creo que aquí la ventaja posicional del blanco es realmente decisiva, pero también es cierto que es muy difícil de imponer y Daniel realmente se defendió bastante bien en la posición. Roberto aquí elige una jugada tranquila como es alfil B1, trata de jugar E5 y salir de los toques de ese alfil en la columna. Este, caballo E8 trata de presionar sobre el punto de 4, de eventualmente poder saltar con un caballo de 4 y también meter control sobre la casilla de 5, que es la ruptura que está preparando el blanco. Y aquí finalmente el blanco se decide con la jugada de 5. También podía seguir haciendo el blanco otras jugadas de espera, jugadas útiles como por ejemplo el alfil C1, que también saldría de los toques de la torre de la columna D cuando se abra la posición, o rey H1, por ejemplo, jugadas de profilaxis, de preparación para romper en las mejores condiciones, pero E5 en este momento sigue siendo una buena jugada. Otra jugada interesante, muy interesante aquí era caballo D5. Si por ejemplo el negro se comiera el peón de B2, que sería un error, ya las blancas tendrían un ataque fortísimo con la jugada dama H4. No se podría, por ejemplo, volver con alfil G7 debido a la ruptura de F5. Y vemos como todas las piezas están pasando al ataque. Alfil G5 para atacar la torre en D8, caballo G5 dando mate en H7 casi imparable. Así que obviamente el peón no se podía comer, pero incluso luego de caballo D5, el plan de dama H4 y caballo G5 ya le dan clara ventaja, ventaja decisiva a las blancas. Sin embargo, aquí Roberto jugó E5, D por E5, F por E5. Es importante aquí tomar de peón ya que este peón en E5 proporciona una ventaja muy clara de espacio, está muy bien apoyado por las dos torres y por el caballo, y prepara también maniobras o permite maniobras en algún momento de caballo D4 y caballo F6, dándole mucho ataque al blanco y también restringe la diagonal B1H8, que es posiblemente el alfil de G7, la mejor pieza del negro en este momento. Alfil E6 abre la columna de la torre y mete un bloqueo sobre el peón de E5 para que no pueda seguir avanzando. B3 defiende el peón de C4 que estaba siendo atacado por el alfil. Torre D7, el negro trata de doblarse en la columna D, que es la columna abierta. Rey H1, una jugada de profilaxis para salir de posibles jaques o de posibles alfil D4 en ciertas líneas. H6 y jugada interesante, caballo A4, tratando de llevar el caballo a C5 para tocar la torre y tratar de ganar la pareja de alfiles. Aquí una mejor jugada era caballo 4,
Luego de caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, caballo C5, signo de admiración. Vemos que el caballo está tocando B7, está tocando D7, está tocando E6. La torre está atacando el alfil de E5 que esté en el aire. Y por ejemplo, luego de torre por D2, torre por D2, alfil C3, que parece que ahora es el negro el que gana calidad. Aquí existe la jugada caballo por E6, signo de admiración, tocando la dama, por eso no se puede capturar la torre en D2. F por E6, dama por, o incluso la jugada torre F1, para sacar la torre del ataque del alfil, de la diagonal del alfil, y luego de dama por F2 jugamos la torre de D por F2 y vemos que el blanco aquí consiguió una calidad, mejor estructura y tiene sus piezas perfectamente ubicadas, lo cual le daría ventaja decisiva. Obviamente es una variante espectacular, pero que era muy difícil de calcular sobre el tablero. Por eso luego de caballo A4, que también tiene la misma idea de llevar el caballo a C5, Daniel juega B6, jugada natural para impedir caballo C5, alfil C3, solidificando aún más el peón de D5, y también en algunas líneas está también mirando el alfil de G7 para ver si se puede cambiar. Torre C a D8. El negro consigue doblarse en la columna, pero vemos que el alfil de casillas negras controla muy bien las entradas en D2 y en D4. El peón de C4 controla la casilla D5 y el alfil desde B1 controla la entrada de la torre en B3. Entonces es como que si bien el negro está con las torres activas, tampoco es que pueda aprovechar demasiado la columna abierta. Alfil E4, jugada que ataca el caballo, que centraliza el alfil y mantiene controlada también la entrada de la torre en D3. Caballo B4, la idea del caballo es saltar a D3. Y torre E3. Esta es una jugada un tanto dudosa, que pierde un poco la ventaja. Aquí una jugada mejor era caballo D4, impidiendo que el caballo saltara a D3 porque simplemente lo comeríamos con el alfil. Y en caso de torre por D4, alfil por D4, torre por, dama por, las blancas simplemente ganarían una calidad. Una línea interesante aquí sería, por ejemplo, luego de caballo D4, si el negro eligiera jugar a 5, A3, caballo A6, vemos cómo las piezas del negro están quedando cada vez más pasivas. Caballo por E6, ganando pareja de alfiles y empeorando la estructura. Y dama G3. Y aquí ya pasan a ser patentes todas las debilidades en la posición del negro. Vemos que se puede jugar torre F2 atacando la dama o dama G4 atacando el peón D6. El peón de G6 está tocado. Y la ventaja del blanco aquí es simplemente decisiva. Una línea que era un poco inferior aquí, pero que era muy vistosa también, era caballo por B6.
perdón, caballo B4 y aquí caballo por B6. Que parece que entrega una pieza, pero luego de C por B6, dama por B6, estamos atacando con dos piezas el caballo en B4, A5 para defender, conseguimos tres peones por el caballo sacrificado y luego de torre B8 seguiría seguramente A3, y es una posición de bastante presión, donde el blanco va a tener estos tres peones móviles que posiblemente le terminarían dando una ventaja decisiva más adelante. Pero sí, aquí la línea más dura, la mejor jugada era sin duda caballo de 4. Luego de torre 3, que fue lo que jugó Roberto en esta posición, alfil Daniel juega caballo de 3, alfil torre por, y aquí Roberto comete una nueva imprecisión que ya le hace perder toda ventaja, que es la jugada dama F1. Aquí la mejor jugada era alfil D4. La idea es simplemente jugar caballo B2 y comernos la calidad, pero luego de dama F1 la torre simplemente se retira. Y aquí ya es como que el negro no solamente igualó, sino que me gusta un poco más la posición del negro, ya que ahora tiene pareja de alfiles. Es cierto que tiene las piezas todavía pasivas y que la dama está un poco fuera de juego, que el caballo N8 no está bien ubicado, pero la pareja de alfiles es una ventaja bastante estática. Y si el negro aquí logra acomodar la posición de sus piezas, va a empezar a quedar mejor como iremos viendo en la partida. Torre de 1, una jugada natural, trata de apropiarse de la columna, de de la única columna abierta. Dame 7, una jugada también natural porque trata de mantenerse en la columna, incluso eventualmente de jugar dama E8 para forzar el cambio. Sin embargo, aquí la jugada torre por D1 ya le daba cierta ventaja a las negras. Luego de dama por D1, B5, signo de admiración, caballo, caballo B2, caballo D6, esta era una jugada muy difícil de ver, y no se puede capturar el caballo en D6, ya que el alfil en C3 queda en el aire. Y aquí vemos como el, el negro quedaría nuevamente con ventaja. El caballo en B2 está tocado y el avance del peón a D7 o la captura en C7 están bastante controlados. Pero bueno, esta era una línea bastante difícil de ver y acá yo ya creo que ambos jugadores estaban con poco tiempo en el reloj. Dama E7, jugó Daniel, jugada como decía natural. Caballo B2, es una jugada que trata de reagrupar el caballo y mejorar posiblemente su peor pieza. C5, Daniel trata de estabilizar las cosas en el flanco de dama y por otro lado también conseguir eventualmente la casilla de 4 para un caballo. Torre de 2, la idea es jugar dama de 1 y doblarse en la columna D. Por eso Daniel toma torre por, alfil por y alfil F5. Esta jugada presiona un poco el peón de 5, que si bien en un principio era una fortaleza y que le daba bastante espacio al blanco, ya empieza a ser más bien una debilidad permanente en la posición.
Dama E1 defiende el peón D5. Dama B7. Dama E3. El blanco va tratando de mejorar la posición de sus piezas. A5, poniendo en todos sus peones en el mismo color del alfil rival para restringirlo lo más posible. Caballo A4, presionando el punto B6. Caballo C7, la idea es llevar el caballo a D6 para montar un bloqueo del peón. El caballo generalmente es la mejor pieza bloqueadora de un peón. Cuando se pone adelante y no hay manera de expulsarlo, el caballo controla muy bien las casillas que están alrededor de ese peón, haciendo muy difícil la defensa. Caballo H4, expulsando el alfil D7. No se va a E6, por un lado porque chocaría contra este muro de peones que hay en B3, en A2, B3 y C4, y por el otro lado, como decía anteriormente, la idea es llevar el caballo a E6 y posiblemente el alfil a C6 para también meter presión sobre el punto G2. Caballo C3, jugada natural, busca en algunas líneas cuando el caballo vaya a E6 la casilla de 5. Alfil C6, controlando D5. Caballo F3, vuelve con el caballo ya que ya no está cumpliendo ninguna función útil en H4. Caballo E6. Aquí vemos ya que el negro tiene una ventaja bastante clara. Todas las piezas, por un lado tiene la pareja de alfiles, tiene una mejor estructura de peones. Vemos que tiene dos islas de peones, mientras que el blanco tiene tres islas de peones y un peón aislado en E5. Y bueno, aquí Roberto elige caballo 1, que es una jugada bastante pasiva. En esta posición es un poco difícil encontrar un plan claro para las blancas, para sostener su posición. Posiblemente juega caballo 1 para salir de los toques del alfil en C6 y mantener defendido el punto G2. Dama D7. Daniel va haciendo jugadas naturales, va buscando presionar y crear nuevas debilidades en la posición del blanco. Ahora posiblemente caballo D4 sea una amenaza. Alfil C1, caballo D4, alfil B2, dama E6, presiona el peón de E5, caballo F3, y esta es una jugada, es un error claro. No estuve haciendo esto en videos anteriores, pero bueno, el que quiera pausar el video y ver aquí cuál es la jugada ganadora, lo invito a hacerlo. Bueno, la jugada ganadora es la que realiza Daniel, caballo por F3, G por F3 y dama por H3 jaque, entrando con la dama sobre el rey. Vemos que la dama aquí está, bueno, por un lado dando jaque, pero también va a caer el peón de F3. Están cayendo prácticamente todos los peones del blanco. Rey G1 única, alfil por F3, se amenaza mate en G2, rey F2, dama G2 jaque. Aquí ya ambos jugadores estaban con muy poco tiempo en el reloj. Rey E1, dama G3 jaque, rey, rey D2 y alfil E4. Bueno, la amenaza es bastante concreta, es jugar alfil F4 ganando
ganando la dama. Sin embargo, aquí el negro podía seguir con damas G2, que era mejor, o simplemente H5 para jugar H4, H3 y llevar el peón a dama. El negro aquí no corre ningún tipo de riesgo y el blanco no tiene ningún tipo de contraataque posible sobre el rey negro. Alfil E5, sin embargo, pierde bastante ventaja. Caballo E2, jugada única para que no te jueguen alfil F4 ganando la dama, que era la amenaza del negro, y al mismo tiempo atacando la dama en G3. Esta es una jugada para mí de signo de admiración, por un lado porque es única, para no quedar totalmente perdido, y por el otro lado porque Roberto la hizo con muy poco tiempo en el reloj. La verdad que cómo están jugando ambos en el apuro de tiempo es realmente notable. Eh, Daniel aquí toma alfil por E2 intermedia, alfil por E5 intermedia, y aquí lo que consigue Roberto es pasar a un final en realidad perdido, objetivamente, pero que es un final de alfiles de distinto color, lo cual le da ciertas chances al blanco de salvar su posición. En el apuro de tiempo y genera ciertas dificultades técnicas el final de alfiles de distinto color. Aquí Daniel juega bien, alfil F1, obviamente el alfil está tocado, hay que sacarlo. A4, aquí la mejor jugada era alfil C7 para ya empezar a presionar los peones que están en casillas negras del flanco dama. Roberto juega 4 con esa misma idea para fijar bien todos los peones antes de comenzar a atacarlos. Y Daniel aquí se equivoca un poco jugando rey F8, que por otro lado es una jugada súper natural. Aquí la jugada F5 ya le daba ventaja decisiva y ganadora al jugador de las negras. Por ejemplo, alfil C7, jugada natural atacando los peones de flanco dama. Rey F7, alfil por y G5. Y ya vemos cómo el negro empieza a movilizar todos sus peones. Alfil por A5, el blanco no tiene nada mejor que comerse los peones del flanco de dama que están siendo entregados. F4 jaque. Esta es una jugada importante eh, en finales de alfiles de distinto color. Lo que hay que tratar de hacer es poner los peones en color contrario a nuestro propio alfil para que los peones controlen, en este caso, las casillas negras y nuestro alfil controle las casillas blancas. Entonces, nunca termina siendo fácil montar un bloqueo a, a nuestros peones. Por ejemplo, si aquí si el blanco jugara rey E3, nosotros en algún momento lo podríamos llegar a expulsar con eh, alfil D3, seguido de alfil C2 y alfil B1, y seguiríamos avanzando nuestros peones, siempre tratando de ponerlos en casillas de color contrario a nuestro alfil. Por eso aquí la mejor jugada sería, en lugar de rey F3, jugar rey F2 directamente. Jugar rey F2. Y por ejemplo, luego de alfil D3, alfil B6 para comerse el último peón del flanco dama.
Aquí simplemente con la tranquila alfil C2, que es para comerse los peones del flanco dama también del blanco. Seguiría algo así, por ejemplo. Es una línea bastante larga, pero me parece muy instructiva. A6, alfil por A7. Y la jugada clave aquí es alfil D5. Vemos que nuestro peón de torre es un peón bueno, ya que va a coronar en casilla blanca. Y el peón del blanco es un peón malo, ya que también corona en casilla blanca, que es el color contrario a su alfil. Seguiría alfil por C5 y el negro ya podría comenzar a avanzar sus peones en el flanco de rey. Lleva rey, el negro trataría de, el blanco trataría de atacar los peones desde atrás. Y aquí vemos la clave de la posición, que es la jugada G3. El blanco está obligado a entregar su alfil, rey por G3 y luego de rey F5. Este final está totalmente ganado, ya que el alfil controla la casilla de coronación H1, o sea que eventualmente vamos a poder coronar nuestro peón H. Sin embargo, bueno, Daniel aquí jugó rey F8, jugada como decía natural, alfil C7, el blanco no tiene nada mejor que ir a comerse los peones, se come uno, Daniel lleva rey a D6, posiblemente aquí F5 o G5 seguían siendo mejores opciones, alfil por A5, F5, alfil C3, G5, alfil G7, el blanco lo que está tratando de hacer es que se avancen los peones y tratar de montar una defensa tanto con el alfil como con el rey, H5, alfil H6 y G4. Vemos que ahora todos los peones del negro están en casilla blanca, que es el mismo color del alfil, y esto es justamente lo que el negro no quería hacer, que era poner los peones en el mismo color que su alfil. Por un lado porque entorpecen su alfil y por el otro lado porque ahora el rey se va a poder colar por casillas negras y tratar de mantener un bloqueo con la ayuda de su alfil. Alfil F8 jaque, rey C6, la máquina da como un poco mejor rey E5, pero creo que aquí el blanco ya logró defenderse. Alfil D3, vemos como el rey está montando un bloqueo por casillas negras, que era lo que mencionaba anteriormente. Alfil C2, A5, el blanco está tratando de avanzar ese peón para que el rey se tenga que retirar de la defensa del peón de C5. Rey B6, alfil por C5, jugada táctica interesante. Obviamente no se puede comer el alfil porque ahora el peón blanco coronaría, si rey por alfil, A7, y luego de alfil por C4, rey B6, coronaríamos dama ganando. Por eso, obviamente, rey por A6, rey H4. Aquí ya la posición es totalmente tablas. Alfil por, rey por H5, se come un peón. Y luego de rey B5, alfil D6, vemos que el alfil controla perfectamente el avance de los peones y luego jugando rey
Rey H4 y rey G3 nuevamente, es imposible avanzar esos peones, así que la posición es tablas. Rey C6, alfil B1, el plan es jugar rey, como decía, rey H4, rey G3, rey F4 y comerse ambos peones. Por eso ambos jugadores aquí decidieron acordar las tablas. Con esto Daniel mantuvo su punto de ventaja, a falta de dos partidas. La verdad que creo que fue una partida sumamente interesante, con muchos vaivenes. Roberto consiguió una clara ventaja posicional en la apertura. Luego falló en ciertas jugadas que le hubieran dado ventaja, pero lo cierto es que eran líneas muy, muy complejas. Y luego, pasando al final, Daniel consiguió una clara ventaja que luego convirtió en un ataque con la pareja de alfiles. Roberto tomó una buena decisión práctica que fue pasar a un final de alfiles de distinto color. Y, y si bien Daniel no metió tal vez las mejores para poder imponer esos tres peones de más que eran ventaja decisiva, luego Roberto se defendió muy bien en el final y las tablas terminó siendo el resultado lógico. Bueno, fue un resumen creo un poco más largo de lo normal, espero que les haya gustado a todos y estaremos comentando ahora dentro de poco la séptima partida del match. Bueno, muchas gracias.